momento más maravilloso que podemos tener. Y el día de hoy vamos a... La verdad que estuve pensando, oh, Señor, no sé si me voy a meter en un libro completo o no, pero de verdad que es una carta, la carta de Judas, muy corta, pero el mensaje que nos da, wow, es poderoso, es poderoso. Y creo que cada día este mensaje se hace más relevante, se hace muy relevante para la iglesia y ya va a ver por qué. Y vamos a hablar un contexto muy breve, no me voy a extender tanto porque en realidad sabemos muy poco del autor y sabemos muy poco en realidad de la audiencia, pero al final vamos a ver que es aplicable para todos nosotros. Entonces, ¿quién era Judas? Aquí hay varias apuestas, digamos, de los expertos, pero la mayoría concuerda en algo. Que Judas, porque eso sí lo menciona desde el versículo 1, que era hermano de Jacobo. Y muchos reconocían que Jacobo era hermano de Jesús. Por lo tanto, ¿de quién era hermano Judas? De Jesús, ¿sí? Entonces la mayoría concuerda en que él es el autor y que está hablando este Judas, porque de hecho se mencionan en la Biblia varios Judas y podríamos pensar, bueno, ¿y quién de todos es? Pero podríamos pensar esto. Ahora, lo curioso acá es que él no se presenta como hermano de Jesucristo, sino él se presenta como siervo de Jesucristo. Y ya desde aquí Judas nos empieza a mostrar algo muy importante en la vida del cristiano, porque reconocer a Cristo como nuestro Señor implica que nosotros somos sus siervos. ¿Y un siervo qué hace? Obedece a su amo, acata los mandamientos o las ordenanzas que su amo le da y es humilde, ¿no? ¿Qué pasa con un siervo altivo? Chao, ¿verdad? Adiós. No lo queremos más, porque la humildad es una de las características importantes del siervo. Y aquí lo vamos a ver. Pasa a la siguiente, please. Gracias. Entonces, ¿a quién dirige su carta? Dirige su carta a los cristianos. En resumidas cuentas, es a los cristianos. ¿Y cómo sabemos que la dirige a sus cristianos? A los cristianos, porque lo vemos aquí en el versículo 1 y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? ¿Llamados por quién? Por Jesús, ¿verdad? Jesús dice, llama, ¿verdad?, a sus ovejas. ¿Y quién escucha? Las ovejas, ¿verdad? Escuchan su voz y vino a traer esas buenas nuevas para que los que escuchen y crean, pues sean sus hijos, ¿no? Y dice, y que son amados por Dios. Entonces ya empieza a definir otra característica importante porque está diciendo a los que llamó porque Dios los amó y Dios los sigue amando. El Padre, y guardados por Jesucristo. Entonces aquí Judas, en su pequeña introducción, lo que nos está diciendo es la clave de lo que va luego a desglosar en su carta. Porque cuando entremos en profundidad a su casa puede que nos angustiemos un poco. ¡Wow! ¿Y cómo hacemos ante lo que él nos va a proponer? Y es la razón por la que él escribe la carta, pero aquí dice, no se preocupen, quien nos guarda es Jesucristo. Entonces ya nos está hablando de la importancia que es mantenernos en Cristo. Si estamos en Él, estamos seguros y no va a haber forma de que seamos desviados ni que nos perdamos. Entonces de ahí dice, y es muy lindo el saludo porque dice, reciban misericordia, paz y amor, poquito, en abundancia. Y cuando habla de en abundancia, van a ver porque Judas nos va a empezar a presentar cierto tipo de hombre y sus consecuencias. Pero lo que está diciendo acá, a los que confían en Cristo, los que son hijos de Dios, los que están seguros en Cristo, todo lo contrario a lo que va a mencionar para estos hombres que habla de juicio. Van a recibir misericordia, paz y amor en abundancia. Entonces, esta pequeña introducción es importante que lo mantengamos presente a lo largo de todo el capítulo. Ahora bien, empieza con la primera llamada. Y lo que Judas nos dice es la defensa de la fe. La defensa de la fe.
¿Por qué Judas está hablando de la defensa de la fe? Y esto es importante ahora que veamos. En el versículo 3 nos dice, y miren qué lindo cómo lo empieza, queridos hermanos. Aquí otra confirmación de por qué está hablando de los hijos de Dios, de los cristianos, porque está diciendo queridos hermanos. ¿Quiénes somos hermanos? Porque, a ver, hasta donde yo sepa, por ejemplo, Fidi y yo nacimos en países distintos, ¿verdad? En familias distintas y podríamos decir, no somos hermanas. Pero la realidad es que sí, en Cristo Jesús somos hermanas, porque somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y por lo tanto, ahora somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Somos hermanos. Entonces, él dice, queridos hermanos. Aquí nos denota que probablemente su audiencia era una audiencia muy cercana a los que amaba. Y bueno, cuando nosotros ahondamos un poco la semana pasada que nos habló de la iglesia primitiva, ¿se recuerdan algunas de las características que mencionó? ¿Por qué se distinguía la iglesia primitiva? Por el amor, por el preocuparse los unos por los otros, porque no había una necesidad que no fuera cubierta, porque había esa unidad y hermandad entre ellos. Entonces les dice, queridos hermanos, y miren lo que expresa, dice, he deseado intensamente. ¿Ha alguna vez usted anhelado algo de manera intensa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando anhelamos algo intensamente? Hasta nos podemos desesperar por eso, ¿no? Lo tenemos presente, ¿verdad? Está aquí en nuestra mente, nos levantamos, eso que quiero, ¿verdad? Nos estamos comiendo eso que quiero, ¿verdad? Entonces está presente en nuestra mente. Y aquí lo que está diciendo, su anhelo era algo importante. Dice, escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Entonces ya vemos que aquí el tema importante. Ahora, ¿por qué Judas quería escribirles acerca de la salvación que tenemos en común? ¿Por qué? Porque es el fundamento para todo cristiano. Y porque lo que Judas va a empezar a desglosar es algo que va en contra de esto. Y por eso es tan importante que como hijos de Dios nosotros no olvidemos nuestro fundamento. Sí, podemos entrar a estudiar más y más la palabra e incluso llegar a la teología de muchas cosas. No digo que no sea importante, es importantísimo. Pero lo que nunca podemos perder de vista es la salvación que tenemos en común. Porque la salvación que tenemos en común, ¿quién nos la dio? Jesucristo. Y solo Cristo puede dar salvación. Y eso debe estar todos los días presente en nuestras mentes y en nuestro diario caminar. Ahora bien, dice que él había estado deseando, pero pareciera como que no lo había llevado a cabo. Hasta que finalmente dice, ahora siento la necesidad de hacerlo. Y bueno, ya estaba escribiendo esta carta y llega a los cristianos, pues que en ese momento llegó, valga la redundancia, pero que también llega hasta nuestros tiempos. Mire cuántos años después, porque más o menos la carta de Judas, algunos creen que fue escrita por alrededor del 60 al 80 más o menos después de Cristo. O sea, casi 2000 años después, y nosotros estamos conociendo la carta y sigue siendo tan relevante como lo fue para los primeros cristianos. Ahora, ¿qué dice? Les dice la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Entonces el llamado es, dice, luchando. No está diciendo, recuerden solo la fe, está diciendo, luchen y ¿de qué manera? Vigorosamente. Yo me fui al diccionario a buscar algunos sinónimos de vigor, porque cuando uno vigorosamente recibe el que tiene vigor y el vigor, entonces a veces los sinónimos nos ayudan a entender mejor la palabra. Y miren estos sinónimos que nos ayudan a entender mejor vigor. Dice fuerte, recio, robusto, macizo, activo, vital, potente, poderoso, tiene aliento, enérgico y ánimo. Entonces lo que nos está diciendo es, no de manera pasiva, de manera activa, con energía, con ánimo, mire, de manera poderosa. Entonces cuando habla de esta lucha, es una lucha fuerte. Ahora,
¿por qué estará invitando a luchar? Porque mire lo que decía en el anterior. Dice, a luchar vigorosamente por la fe que nos fue encomendada. Jesús y todos los discípulos, los apóstoles, todo el tiempo nos estaban hablando acerca de esto. Y nos estaban diciendo un único camino. Solo Jesús es la verdad. Solo en Él hay salvación. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó. Ese mensaje del Evangelio fue todo el tiempo encomendado. ¿Y nos fue encomendado para qué? Para que lo llevemos a otros. El mismo Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Porque aquí viene la advertencia. Tenemos una lucha, tenemos una pelea fuerte. Y aunque iba dirigida a estos cristianos, vamos a ver que, hermano, esa lucha sigue presente. Y más lo vemos en nuestros tiempos. ¿Cuál es la advertencia? Mire, dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces, cuando nosotros vemos la descripción, uno puede pensar, sí, la gente que está afuera. No. ¿Qué dice? Se han infiltrado. ¿Cómo es cuando alguien se infiltra? Parece lo mismo, ¿no? Parece igual, parece normal, parece parte de nosotros, pero no lo es. Y el problema es que, dice, primero, ya estaban señalados para condenación. Son impíos y miren, cambian ¿qué? La gracia de Dios por libertinaje y niegan a Jesucristo. Entonces, ahí después me fui a buscar qué era impiedad. Y el diccionario bíblico nos dice es el estilo de vida y actividad que excluye a Dios del pensamiento e ignora o viola deliberadamente las leyes divinas. Un impío es una persona que ni cree en Cristo, ni sigue su camino y vive una vida en contra de Dios, en contra de lo que la palabra ha establecido, en contra de los mandamientos del Señor. Y uno puede decir, pero ¿y entonces cómo un impío se puede meter dentro de la iglesia, se puede meter dentro de los hijos de Dios? Porque se disfraza. Y de hecho, vemos algunas de las características, que aquí Judas nos dice, porque nos dice primero, fueron señalados para condenación. Y uno puede pensar, ¿cómo así? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Mateo. En Mateo nos dice, Jesús, miren, lo dijo el mismo Jesús, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Entonces se camuflajean, gracias, se camuflajean pareciendo ser piadosos, pareciendo ser cristianos, pero en realidad son lobos que lo que están buscando es destruir, es desviar, que no están buscando la verdad, no vienen con un buen propósito. ¿Para qué va el lobo en busca de las ovejas? Para ser su amigo. El lobo quiere comerse a la oveja, quiere destruirla. Lo mismo sucede con el impío. Ahora, Jesús desde ahí nos dice, pero hay forma de reconocerlos. Por sus frutos los conocerán. Entonces puede ser que sí, de lejos, en primera instancia, se disfrazan, se infiltran, se meten, pero al final es el fruto
el que da la evidencia de dónde está realmente cimentada su fe, de qué es lo que creen y de su forma de vivir. Entonces dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Y sigue diciendo, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerá. Y eso es así. De hecho, hace un tiempecito, Aleida sabe que a mí me gustan las flores y tengo ahí algunas plantitas. Ella me ayuda a cuidarlas. Creo que sobreviven más por ella que por mí. Y es curioso porque hay algunas que ahí están, que a veces van bien, a veces no tan bien. Pero recuerdo una dijo, hermana, hay que podarlas. Me dijo, bueno, podémoslas. Y se podaron varias de esas plantas. Y hubo una, se arruinó completamente, nada. ¿Qué cree que le pasó a esa planta? Fuera, ya no la quiero, ¿verdad? ¿Por qué? La planta no dio fruto, no creció, mientras que las otras empezaron a retoñar y empezaron a ponerse más verdes y más bonitas, a crecer. Hay una que de repente está pero bien frondosa y ahí le vemos, a veces tiene sus florecitas chiquitas, blancas, muy linda. Lo mismo. Si usted va a un árbol que el fruto no sirve, usted dice, ¿para qué quiero esto? No me sirve. Y peor, si ni siquiera son de esos árboles que dan sombra y que le aportan mayor cosa, prefiere sembrar algo que le va a producir y que además le va a cubrir cuando hay mucho sol, etc. Lo mismo dice acá, y Jesús aquí mismo dice, así que dice, el que no sirve va a ser echado al fuego. Ya Jesús estaba advirtiendo que aquellos que eran engañadores, que eran esos lobos vestidos de oveja, iban a tener un juicio, ¿sí? Y dice, pero la evidencia iba a ser los frutos. ¿Y cómo sabemos que sus frutos? Porque cuando nosotros, me voy a regresar acá, dice, cambian en libertinaje la gracia de Dios. Entonces, son personas que lo que hacen es tomar la gracia. Porque ¿qué es la gracia? Nosotros no merecemos ni el perdón, ni la salvación, ni la vida eterna. Esa es la verdad, no lo merecemos. Pero el sacrificio de Cristo en esa cruz pagó la redención para que cada uno de nosotros recibamos perdón, recibamos salvación, recibamos vida eterna. Ahora bien, si bien Dios nos perdona, porque Él nos perdona aun cuando seguimos fallando. ¿Cuántos de aquí podemos decir que somos perfectos? No, ¿verdad? Estamos en ese caminar día a día, pero la Biblia sí dice que el que ya comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, porque Él está haciendo su obra en nuestras vidas. Pero una cosa es fallar. Sí, podemos luchar con ciertas cosas. A veces hay cosas en las que flaqueamos más. Y el Señor tiene misericordia. En el mismo 1 de Juan dice que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero una cosa es, pecamos, estamos en esa vida de buscar cada día, vivir en santidad, queremos agradar al Señor, le buscamos diariamente. Y otra cosa es la práctica del pecado recurrente, donde se toma la gracia como excusa para decir, hago lo que quiero, que no importa. Es menospreciar el sacrificio de Cristo. Esto no le agrada al Señor. De hecho, Pablo nos advierte que no podemos perseverar en el pecado y no ver lo que el sacrificio de Jesucristo vale y lo que le costó. ¿Usted se imagina lo que fue? Y en el mismo Filipenses nos dice, Él siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Estos cuerpos mortales, estos cuerpos que son bien limitados, vino a esta tierra de la condición más humilde, se burlaron de Él, lo maltrataron,
Cuando está en el Getsemaní, su oración fue tan profunda. Dice, 3 veces rogó al Padre: si es posible, pasa la copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que Jesús vivió no fue nada fácil, y encima cargar con todos los pecados de la humanidad no es cualquier cosa. El Hijo de Dios no sigue viviendo como vivía antes. No podemos vivir como vivíamos antes. En nuestra vida debe haber transformación. Hay transformación. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvación, ¿qué pasa? Se rompen las cadenas del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos a los deseos pecaminosos de nuestra carne. Y ahora lo vamos a ver. Y por lo tanto, los hombres impíos, ¿qué hacen? Viven de manera sumamente desordenada y niegan a Jesucristo. Es que no pueden creer en Cristo si no hay una transformación en la vida. De hecho, lo vemos. Cuando los discípulos realmente creyeron en Cristo, sus vidas fueron transformadas completamente. Vemos a un Pedro que era bien arrebatado, ¿no? Ese Pedro, no sé, es más, Jesús, yo voy a morir por ti. Y al rato le estaba partiendo la oreja a otro, ¿verdad? Y después estaba corriendo de miedo. Ese era el hombre, Pedro, como cualquiera de nosotros. Probablemente nosotros ni siquiera hubiéramos llegado a partir a la oreja. Probablemente inmediatamente cuando vemos a toda la multitud viniendo, ¿qué haremos? ¿Salimos corriendo o nos subimos a un árbol para que no nos miren? Seguramente, al menos yo probablemente se hubiera hecho. Pero luego, cuando lo vemos lleno del Espíritu Santo y transformado, ya no le importó. Él daba el mensaje a quien le tenía que dar. Estaba en la cárcel cantando, alabando a Dios. Incluso cuando vemos y estudiamos muchas de las vidas de los discípulos, no terminaron con las muertes más bonitas, porque habían sido transformados. Pero quien no es transformado por Dios, quien no es hijo de Dios, va a negar a Cristo, no va a vivir conforme a su voluntad. Entonces, hay otras características, y aquí no lo dice. Primero dice, llevan una vida inmoral. Y cuando hablamos de inmoralidad, cualquier tipo de perversión. ¿Se parece a lo que vemos en nuestros tiempos, no? Es que ni siquiera uno puede abrir una red social porque en cualquier momento aparece cualquier cosa, ¿sí o no? Está uno buscando algo en internet, cualquier cosa aparece. Ni siquiera se tiene que meter en un celular o algo. Salga por la calle, vea los anuncios publicitarios. La inmoralidad está a la puerta de la esquina, así, cerquísima. Dice, son llevados por sus delirios. Y aquí lo que nos está hablando, y ahí les puse los versículos, si ustedes luego los quieren buscar en detalle, en otras versiones dice, tienen sueños y creen que sus sueños los guían, ¿verdad? Son soñadores, dicen algunas versiones. Entonces creen que, mira, me soñé tal cosa, entonces yo creo que por ahí va la dirección. A su antojo, desprecian la autoridad. Entonces hay soberbia. No quieren que nadie les diga qué hacer o qué no hacer. Yo sé que por lo regular al ser humano no le gusta que le digan haz o no haz, pero la autoridad fue establecida por Dios. Dios mismo dice, ha puesto reyes y un montón. Todos necesitamos someternos a la autoridad, pero una de las características principales es esa soberbia de yo puedo, yo hago como quiero, a mí no me dicen qué hacer, sino voy a mi manera. Maldicen a los seres celestiales. Y aquí pues hay bastante, estaba tratando de leer ahí a qué se refería con maldecir a los seres celestiales, pero hasta incluso casi como que ignoran, se creen tan poderosos como aquí a mí lo espiritual nada me afecta, ¿verdad? Imagínense, y tanto así que dice maldicen, en otras versiones dicen blasfeman lo que no entienden. Y una blasfemia es hablar mal, y por lo regular cuando lo vemos, la blasfemia en el ámbito cristiano tiene que ver en contra de Cristo y en contra de la iglesia. Claro, no van a entender lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo es el que nos guía para que nosotros discernamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero el que no conoce a Dios, ¿quién cree que lo guía? Dios no es.
todo lo contrario. Entonces, hablan mal, hablan prácticamente de su boca sale cualquier cosa, cualquier disparate. El problema es que recuérdense que están infiltrados, entonces muchas veces su lenguaje puede parecer atractivo, puede estar lleno de cristianismos, si le podemos llamar así, porque usted sabe, cuando nosotros estamos con los hermanos de la iglesia, hay un lenguaje diferente, ¿o no? Claro que sí, y no estoy diciendo que esté mal, qué lindo es decir, hermano, que Dios le bendiga. Nosotros lo creemos y sabemos lo que eso significa. Pero puede sonar con lenguaje muy cristiano, pero en realidad cuando vemos el sustento y el contenido de lo que abre su boca, en realidad no es bíblico, no viene de Dios. Y aquí nos termina diciendo, actúan como animales irracionales. Cuando ya pensamos en un animal, ¿qué caracteriza a los animales? Sus instintos. No alimente a su perrito durante 2 o 3 días y dígame qué pasa. A ver si lo va a tratar bien. A ver si le va a hacer caso que no se va a comer el plato de comida que vea por ahí. No, el animal actúa por instinto. No piensa, no razona. No es como el ser humano. El ser humano, Dios le dio una capacidad especial para pensar, para razonar. Por eso la Biblia habla tanto del necio y del sabio. Por eso insta tanto la palabra del Señor a no actuar como el necio. ¿Qué hace el necio? Le entra aquí y sale acá. No presta atención, puede saberlo, pero él sigue viviendo la vida como quiere. Mientras que el sabio atiende al consejo de Dios y lo pone en práctica. Es la diferencia. Acá no, dice, hacen lo que les indican sus instintos. Y en un mundo como el que estamos viviendo ahora, lo que más vemos en el mundo es eso. La humanidad está siendo guiada por sus instintos. Es mi cuerpo, mi decisión. ¿Sí o no? Sigue lo que tu corazón te dice. Ay, hoy mi corazón está triste, me flagelo, ¿verdad? Hoy mi corazón está feliz, me desbordo de borrachera, de cualquier cosa, etcétera, etcétera. Hoy voy por aquí, hoy voy por allá. Al final, lo que me dice mi instinto, lo que hoy tiene ganas mi cuerpo. Es que ahí es donde empezamos a ver, y por eso es que cuando Jesús dice los frutos, tiene que ver con la vida integral, con la manera como se conduce la vida. ¿Qué más nos dice? Que son un peligro oculto, precisamente porque se infiltran, porque se disfrazan, porque tratan de entrar como una apariencia buena, en realidad son un alto peligro. No podemos confiar. Dice, son un peligro oculto, sin ningún respeto, convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Cuando él está hablando de las comidas de amor fraternal, una de las cosas que distinguía mucho a la iglesia primitiva y a los primeros cristianos es que solían reunirse a comer juntos y compartían las comidas. Porque una de las cosas era no solo a comer, sino, hey, yo te doy de lo que tengo, tú me das, todos aquí comemos. Y durante todas esas comidas, porque esto no es algo nuevo para la humanidad, es muy normal que el ser humano celebre. Si no, no encontramos cualquier ocasión para celebrar, ¿sí o no? Cumpleaños, bodas, bautismos, el día del lápiz, del borrador, de lo que sea. Cualquier cosa es una razón para celebrar, ¿sí o no? Y al ser humano le encanta llevar comida, llevar bebida, ¿sí o no? Y eso no está mal, pero la diferencia era, y pasaba mucho en esta sociedad, que celebraban, pero las fiestas de los que no eran cristianos eran parrandas, eran en libertinaje. No había desenfreno, había perversión, había cualquier cosa.
Muy parecido a lo que pasa en nuestros tiempos, ¿no? ¿Sí o no? Pasa. Lo sabemos. A ver si no vemos ahí un grupo de personas que dicen vamos a celebrar y pueden pasar toda la noche celebrando sin desenfreno. Hay personas que incluso llegan al otro día y ni siquiera se acuerdan qué pasó la noche anterior, ¿no? Pierden el conocimiento, la razón de lo que vivieron. Ahora, al contrario aquí, las comidas de amor eran comidas que se hacían en casas donde compartían, pero se distinguía porque su conversación era acerca de Cristo, porque meditaban en la palabra, porque alababan a Dios, compartían. Incluso, aunque no necesariamente era la Santa Cena, también celebraban la Santa Cena. Vemos que después se desordenan un poco y por eso Pablo les tiene que llamar la atención y les dice, hey, cuando se junten a comer, no busquen comer primero, ¿verdad? Celebren la cena del Señor y luego coman. O no vengan y lleguen primero y el que pueda come y el que no, no, porque empezó a pasar eso. ¿Pero por qué? Porque se estaban infiltrando personas que lo que querían era solo llegar a comer y a desordenar. No les importaba si el otro había comido o no. Entonces dice, ¿qué buscan? Buscan solo su propio provecho. Aquí está la diferencia. Buscan su propio provecho, es decir, buscan solo para sí, pero no les importa si los demás tienen o no, no les importa si los demás comieron o no. No buscan el beneficio de los otros, sino solo llenarse y saciarse ellos mismos. Y dice, son nubes sin agua. ¿Para qué nos sirve una nube sin agua? A ver si aquí una de las preocupaciones más grandes en Panamá, ¿cuál es? Que haya lluvia o no. Yo sé que nosotros decimos, ya se acabó el verano y queremos más verano, pero en realidad Panamá, una de las características y que es súper importante es la lluvia. ¿Se recuerdan hace como 2 o 3 años, cuando había más sequía? ¿Cuál era el tema con el canal, no? Porque los niveles de agua no estaban llegando de tal manera que había preocupación. Creo que incluso lo hicieron, tuvieron que distanciar la pasada de los barcos y se reduce el tráfico de barcos, lo cual que implica menos ingresos para el canal, menos ingresos para Panamá. Y el canal es una de las fuentes más importantes para este país. Entonces, una lluvia sin agua acá en Panamá es crítico. Para alguien que tiene cultivos, ¿qué pasa si no llueve? Las cosechas se pierden, ¿sí o no? Entonces dice, es como esas nubes sin agua. Sí, son nubes, parecen nubes, pero no aportan nada. Llevadas, dice, por el viento, o sea, van por donde se los lleve el viento. O árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Nuevamente vuelve a hacer la alusión a los frutos. Entonces, ¿de qué nos sirve un árbol si no da el fruto? Es más, el mismo Jesús llega de una higuera, tenía hambre y dice, voy a agarrar un higo. ¿Qué encontró? Nada. ¿Y qué hizo? La maldijo. Cuando volvieron a pasar por ahí, los discípulos estaban asustados, ¿no? ¡Eh! Jesús, esa fue la higuera que maldijiste. Estaba seca, se había muerto. Lo mismo pasa acá y dice, y miren cómo lo termina diciendo, están doblemente muertos, arrancados de raíz. Aunque la apariencia sea buena, lo que está diciendo es espiritualmente no tienen vida. Están en oscuridad, en tinieblas. Entonces, ¿qué nos dice? Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Aquí tenemos mucho mar, ¿no? Y una de las cosas, ¿qué pasa cuando el mar está muy alborotado y está sacando espuma? ¿Cuál es el consejo? Vaya y nade, métase al agua. No, ¿verdad? Por lo regular, ¿qué pasa? Ponen una banderita roja, lo que sea rojo, de advertencia de este no es el momento para entrar a nadar. ¿Por qué? Porque el agua está alborotada y puede ser peligroso entrar, ser arrastrados, nos podemos ahogar. Y en mi caso, yo tengo hasta una experiencia, ya aprendí, cuando el agua se ve muy turbia y todo, y en especial en verano, no hay que meterse porque acá hay mucha medusa. Y sabe, las medusas pican y pican duro. Entonces,
es como eso, o sea, y la espuma no sirve de nada, o sea, no, solo hacen espuma, pero en realidad llaman la atención, puede parecer atractivo, pero no deja nada. Y dice, más bien, dice, son espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quien está reservada eternamente la más densa oscuridad. En algunos habla de estrellas y muchos lo que pensaban, normalmente usted sabe que las estrellas han servido por mucho tiempo como para dirigirse y entender dónde está el norte, dónde está el sur, por dónde es el camino. De hecho, cuando vemos a los sabios de Oriente que llegan a ofrecer regalos a Jesús, ¿qué fue lo que los guió? Una estrella, ¿no? Pero acá algunos piensan, como pueden ser estrellas fugaces que pasaron, que en realidad son como meteoritos que pasaron, o pueden ser los planetas. Los planetas, a diferencia de las estrellas, no son tan predecibles. Bueno, ahora ya que se conocen más, uno sabe, pero ellos depende de la temporada, depende por dónde estén orbitando, etcétera. Son impredecibles, entonces no pueden ser usados como una guía, una buena referencia. Entonces por eso dice, más bien, dice, para ellos está reservada eternamente la más densa oscuridad. Entonces el final del impío va a ser el juicio, el castigo eterno. Ahora nos sigue diciendo aquí advertencias, ¿no? Porque nos dice, hay otras características. Refunfuñadores. ¿Sabe qué es alguien refunfuñador? Yo no quiero hacer eso. Muchas veces lo vemos más en los adolescentes o en los niños, ¿no? Mira, hace tal cosa y ¿qué hace? Y la cara, ¿no? Todos pasamos por esa etapa, pero una cosa es pasar la etapa de la adolescencia, de la niñez, y otra cosa es que como adultos lo mismo, ¿no? Me dicen que haga algo y yo pongo la mala cara, no quiero. Entonces, y encima no solo refunfuñar, sino murmurar. ¿Usted sabe lo que hace la murmuración? Es terrible. No hace nada bueno porque contamina a otros. No solo ya de por sí a mí me está contaminando, sino estoy contaminando a otros cuando hay murmuración. Por otro, criticones. Esos que se quejan de todo. Nada les parece. Si es blanco, que porque es blanco. Si está muy alto, que por muy alto. Que muy bajo. Que este color no me gusta. Que esta silla no está cómoda. Cualquier excusa para murmurar, o sea, quejarse de todo. Ojo, porque a veces nosotros caemos en estas cosas. Dice, se dejan llevar por sus propias pasiones. Nuevamente, aquí vemos como ese acto irracional. Los deseos de la carne están florecientes. Dice, hablan con arrogancia, se jactan de sí mismos. Cuidado, la arrogancia es algo que puede llegar tan fácil a nuestras vidas. Miren, pasamos o de no me la creo, yo no puedo, yo no soy capaz, yo soy lo mejor, yo lo quiero todo solo para mí, quiero ser el centro de atención, soy lo máximo, la última Coca-Cola en el desierto. Entonces se jactan. ¿Qué hay? Lo que vemos aquí es arrogancia, vanidad, egoísmo. ¿Qué más dice? Adulan a los demás para sacar ventaja. Y esa es una de las características. Claro que a todos nos gustan. Ay, qué bien te ves hoy. Ay, mira qué linda esta cualidad tuya. Sí, nos gusta que nos lo digan, pero cuidado, porque la adulación es peligrosa. Nos puede hacer sentir bien, pero por detrás puede haber engaño. Y esto es lo que caracteriza al impío. Siempre está adulando, pero no adulan, no dicen algo bueno porque les importe o porque lo piensen. Es la manera de obtener beneficio. Y dice, son burladores. Se burlan, desprecian lo bueno, desprecian lo santo, desprecian a Cristo. Se burlan del Evangelio, se burlan del buen comportamiento. De hecho, la Biblia advierte muchísimo sobre los burladores. Algunos ejemplos que Judas nos da, porque también nos dice, miren, aquí les doy algunos ejemplos. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, vaya si no les mostró milagros, ¿o no? Repetidas veces. Primero, las 10 plagas, ¿no? Después, les abre el mar, que fue el otro de los grandes milagros, y casualmente, no, eso fue un acto de Dios.
Pasaron ellos y después, ¿qué pasó? Dice que los egipcios vieron cuando se empezó a cerrar y los cubrió. Después les puso una nube en el día que los cubría para que no se cocinaran en el desierto y les pone una columna de fuego en las noches para que no se congelaran, porque usted sabe que las temperaturas en los desiertos pasan de un extremo a otro. No les faltó comida. Es más, cuando se pusieron que sí, que solo lo mismo, ay, ahí les van las codornices. Dice que su ropa no se desgastó. ¿Dónde iban a conseguir ellos ropa ahí? Seguían con sus zapatos, seguían con su vestimenta. Les duró 40 años que anduvieron por el desierto. Pero aún así dice, algunos no creyeron. Y lo vemos repetidamente. Gente que se oponía, que no creía, que murmuraba, que refunfuñaba. ¿Cuánta mortandad no hubo varias veces? Porque no creyeron. Luego, los ángeles. Adoraban a Dios, servían a Dios, pero hubo un grupo de ellos que junto con Satanás, ¿qué hicieron? Quisieron osar tomar poder, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice, condenación eterna. Además, el otro día en una de las predicas mencionaban cuando Jesús libera al endemoniado y dice que no querían irse al lugar de tormento. ¿A dónde pidieron irse? A los cerdos. Dice, no, por favor, les decían, no nos vengas a castigar de una vez, porque saben que tienen juicio, no tienen perdón, van completamente a juicio y a oscuridad. Sodoma y Gomorra, y dice no solo Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas. Una sí me acuerdo que se llama Cebollín y la otra siempre se me olvida el nombre. Pero dice que muchas de estas ciudades lo que practicaban era la inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Cuando hablamos vicios contra la naturaleza, lo mismo que nos dice Romanos, cambiaron lo que es natural del hombre y la mujer y se entregaron a perversión. Aquí podríamos mencionar una cantidad de perversidades. Entonces, ¿qué pasó con esa ciudad? Fueron destruidas, fueron quemadas, porque continuamente iban en contra de Dios. Caín, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. Él conoció de Dios, le ofreció a Dios sacrificio, pero decidió ir por el mal y también tuvo su juicio. Balaam, por dinero, ¿qué hizo? Se corrompió. Quería maldecir al pueblo de Israel por hacerse rico, por enriquecerse. Cuidado, porque también el amor a querer estar mejor, a tener más, puede desviar nuestro corazón. Coré incitó a 200 personas a ir en contra de Moisés, de Aarón, en contra de Dios. ¿Y qué pasó? La tierra se los tragó. Entonces él les dice, miren, han habido ejemplos a lo largo de la historia. Ahora bien, dice Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la carne se conocen bien. Y aquí nos va a listar un montón. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está clarito, ¿no? Aquí lista. O sea, cada vez vemos, miren, la Biblia es tan hermosa porque nosotros la podemos leer de pasta a pasta y nos habla lo mismo. Todo el tiempo Dios nos está advirtiendo de todas estas cosas. Y estas son características que uno ve en el impío. Ahora, como les decía, ¿hay juicio de Dios? Sí. Aquí nos dice en Judas 1, 14 y 15, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene
con millares y millares de sus santos, para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos, por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. De hecho, cuando nosotros vemos los profetas menores, mayores, siempre se habla del día del Señor, del día de la ira del Señor, de juicio del Señor. El mismo Apocalipsis, nosotros lo estamos esperando, sabemos que va a venir. Va a haber un juicio, porque el impío no se va a quedar como flagante a decir, sí, hizo toda su maldad, porque ¿sabe cuál es el problema? No es solo que se infiltra, es que provoca que otros caigan. Lleva a la confusión y hace que otros que estaban por salvarse no lleguen a la salvación, o que el que estaba en Cristo desvíe su mirada y termine desviándose. Es que ese es el peligro grande. Por eso es que Judas dice, esto es una advertencia y por eso tienen que pelear vigorosamente la defensa de la fe, porque sí va a haber un juicio. Tal vez nosotros no lo vemos inmediatamente, pero es que el que no cree en Cristo, el que desprecia el sacrificio que Cristo hizo, va a tener condenación. Es que es despreciar lo que Dios hizo, su amor, su gracia, su misericordia. Por eso es que dice, cuidado, y tenemos que cuidarnos para no ser engañados, para no caer en el error que estamos dejando entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, que escuchamos, que leemos, que dejamos que entre en nuestra vida. Y aquí nos dice, y es, ¿qué hacemos como cristianos? Porque no es solo, ya nos describe grandemente al impío, pero ¿se recuerdan cómo él empezó? Primero dice, recuerden el mensaje de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No dice cualquier apóstol, habla de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, durante su ministerio en la tierra, eligió 12 hombres. Sabemos que uno, dice el hijo de perdición, se perdió, se descarrió. Pero durante esos 3 años, ¿qué estuvo haciendo Jesús? Enseñándoles, preparándolos, dándoles los fundamentos importantes que ellos tenían que llevar a la iglesia. Eso fue lo que los apóstoles hicieron después de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por eso es que se juntaban, por eso es que hablaban, enseñaban a cada uno de los cristianos qué era lo que Dios ordenaba, cuál era el evangelio de Cristo, en qué estaba fundamentada nuestra fe. Y lo fueron transmitiendo a muchos hombres, muchos de ellos se fueron a lugares lejos, dejaron familias, dejaron todo lo que tenían para ir y enseñar lo que Dios les había mandado, lo que Jesús les había enseñado. ¿Para qué? Para que más conocieran de Cristo y para que la fe de los que iban conociendo a Cristo se fortaleciera. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento iban a morir, eran humanos como todos nosotros. Y gracias a Dios por la vida de esos hombres, porque hoy usted y yo estamos hoy acá, porque ellos cumplieron el llamado que Dios les hizo. Fue el Espíritu Santo el que los usó, el que los guió y el que sigue usando hombres y mujeres. Y por eso Jesús nos dijo, ustedes vayan y hagan discípulos. El llamado es para todos. Entonces dice, recuerden el mensaje de los apóstoles. Ellos lo advirtieron, Jesús lo advirtió, los profetas lo advertían y los apóstoles lo advertían. Dice, ellos decían, en los últimos tiempos. Imagínense, ¿hace cuántos años fue eso? En los últimos tiempos. Y por lo que vemos y las señales que vamos viendo, podemos inferir que estamos en los últimos tiempos, ¿no? El pastor Guillermo estaba hablando una serie precisamente de los últimos tiempos. Estudiamos Mateo 24. Y hay un llamado a la iglesia a estar velantes y a entender estos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero dice, habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. No debe ser sorpresa para nosotros,
Pero si nos lo advirtieron, ¿es para qué? Para que estemos atentos y para que no seamos engañados. Pero no se queda ahí, dice, estos son los que causan divisiones. Una de las características, cuando hay un infiltrado, va a causar división. No trae bendición, no busca la unidad, porque no lleva el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque ya vimos, se quejan por todo refunfuñan, más bien siguen sus pasiones y por lo tanto van a buscar cómo justificar erradamente, van a agarrar la palabra del Señor y la van a torcer completamente para acomodar a su conveniencia la palabra. Y por eso es que usted y yo somos invitados y estamos obligados a escudriñar la palabra. Usted no puede esperar que alguien venga y le diga qué dice la Biblia. Cada uno de nosotros somos responsables por estudiar la palabra del Señor. Y Jesús lo dijo, no van a tener necesidad que nadie les enseñe, porque iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que nos ayude a comprenderla, para que la entendamos y la podamos practicar. Sí, tenemos también como iglesia ese papel fundamental de enseñar y edificar a otros, pero cada cristiano también debe ser responsable por conocer la Biblia y por vivirla. Y ahí lo dice, claro. ¿Por qué ellos viven de esa manera? Porque no tienen al Espíritu Santo. Los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador tenemos al Espíritu Santo. Así que no tema. Si usted está en comunión con el Espíritu Santo, si está lleno del Espíritu Santo, usted va a poder discernir cuando algo no viene de Dios. Si usted conoce la palabra, usted va a decir, eso suena bonito, pero eso no es bíblico, ¿verdad? Esa no es la interpretación de la Escritura, eso no es lo que la Biblia dice. Usted va a poder distinguirlo. ¿Qué dice el cristiano? Recuerden entonces el mensaje de los apóstoles y de ahí dice, manténganse en el amor de Dios. ¿Cuál fue la característica que Jesús dijo que iba a distinguir a sus discípulos? El amor. Que se amen unos a los otros. Eso, a diferencia de lo que este mundo ofrece. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ahora ver que alguien muere es como tan normal. ¿Sí o no? ¿Usted sabe la cantidad de niños que son abortados cada año? Y es tan normal. Ver cómo unos se pelean contra otros. Se lanzan bombas, misiles, como si nada pasara. Ya no nos sorprende. Además, cada vez vemos más y más peligro y estamos casi que acostumbrados que, aprende a sobrevivir y ya. Pero los hijos de Dios no podemos actuar igual. Tenemos que amarnos. Y el amor muchas veces significa salir de nuestra comodidad. Y esa es la parte más difícil. Porque salir de la comodidad implica esfuerzo, sacrificio, implica perdón, implica ir y buscar al hermano para que esté bien. ¿Qué más dice? Edifíquense sobre la base de su santísima fe. Por eso es que cuando él empieza a decir que recordáramos nuestra fe, la salvación en común, tenemos que predicar el evangelio tal cual. Cristo debe ser el centro de lo que hablamos, de lo que vivimos. Porque si dejamos de poner a Cristo en el centro, es fácil perdernos y desviarnos. Y de ahí dice, oren en el Espíritu Santo. La oración es súper importante. No podemos dejar de orar. Ella debe estar todo el tiempo en nuestras vidas, en lo individual, pero también en la congregación. Orar juntos es bien importante. ¿Cuántas veces el mismo Jesús nos da el ejemplo? ¿Qué pasaba haciendo Jesús todo el tiempo? Orando. Jesús se iba noches, se apartaba y se iba a un monte a orar. A veces nosotros no aguantamos ni 10 minutos. La oración es súper importante y dice, oren mientras esperan. ¿Qué esperamos? Esperamos
dice, en su misericordia los lleve a la vida eterna. ¿Qué estamos esperando? El día de la redención. El día cuando estemos con Cristo, en la vida eterna. El mundo no tiene esperanza porque para muchos la vida ahí acabó y ya no saben ni qué pasa. Pregúntale a las personas, ¿qué pasa el día que mueras? Muchos no saben. Muchos dicen, no sé, tal vez. Pero el cristiano tiene esperanza. Sabe que a dónde vamos. Vamos a estar por la eternidad con Cristo, con Dios. Entonces, nuestra mirada, por eso está puesta en Cristo y por eso es que nosotros, sí, aquí nada nos dice que nuestra vida va a ser color de rosa y que la vamos a pasar de lo mejor. Probablemente, si yo les pregunto cuántos de aquí tienen problemas, segura que todos levantamos la mano, ¿no? ¿Cuántos aquí tienen dificultades? ¿Sí o no? Y si les pregunto uno, no, seguramente son varios. O vamos por etapas, ¿no? Hoy tenemos uno, mañana otro, pasado otro. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza está más allá, porque sabemos que aunque aquí hayan dificultades, pruebas, lo que sea, nosotros vamos a la eternidad con Él. Y la promesa, cuando usted lee todo lo que Dios nos promete, cuando estemos con Él, es tan maravilloso que uno dice, que pase rápido ese tiempo para que estemos con Él. Pero tenemos un tiempo de espera. Todavía hay una vida que tenemos que vivir. Entonces, mientras eso sucede, le dice al cristiano, tengan compasión de los que dudan. Muchas veces vamos a encontrar personas que están dudando, que están tambaleándose. Probablemente porque están escuchando algún infiltrado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles, orar por ellos, ayudarlos para que su fe se fortalezca. Dice, salven a otros arrebatándolos del fuego. ¿De qué fuego estará hablando? Del fuego eterno, del castigo eterno. Llevemos el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar la palabra. No nos podemos callar, porque sabe, ahorita nos estamos viendo, pero no sabemos si mañana todos vamos a seguir vivos o no. Usted tiene familia, amigos, vecinos que tal vez no conocen a Cristo. Tenemos que seguir llevándoles el evangelio. Dice, arrebatándoles. ¿Cómo es el arrebatar? Es, ¿verdad? Buscar esa acción. Es con acción intencional, es con fuerza, para que conozcan. Cada quien toma su decisión, sí, es cierto. Pero en nosotros no puede quedar el que no les hablamos. Y de ahí dice, compasión de los demás, pero tengan cuidado. Cuando habla de la compasión, porque dice hasta despreciando o aborreciendo las vestiduras. Sí, probablemente vamos a identificar algún infiltrado, algún impío. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguirle predicando la palabra, orando por ellos, pero cuidado que su pecado no nos seduzca. Cuando habla de ese cuidado es, ojo, tengan cuidado, no se dejen llevar por la vida de esa persona. Usted háblele de Cristo, usted ore por esa persona, pues usted no puede practicar lo mismo que esa persona. Usted no va a andar con una amistad así, es mi mejor amigo con alguien que está viviendo una vida desordenada. No puede, no, es que no hay sincronía, no podemos. Por eso cuando la Biblia también habla del yugo desigual tiene que ver en muchos sentidos. Pero nuestra labor es ser una iglesia activa, cumpliendo a todos los hijos de Dios. Dios nos da dones, talentos, nos ha dado talentos. Tenemos que ponerlos al servicio de Dios, porque al final es parte de la edificación de la iglesia. Entonces nos dice que aquí, ya me pasé. Miren cómo termina Judas, es hermoso cómo finaliza, porque dice, y aquel que es poderoso, no nos está hablando de cualquiera, ¿de quién? Cristo, poderoso, el mismo que venció a la muerte, que venció al pecado, dice, para guardarlos sin caída. ¿Quién dijo, empezó diciendo Judas? Que Jesucristo es quien nos guarda, Dios es quien nos guarda.
Él nos va a guardar para que no caigamos, dice. Y no solo nos va a guardar para que no caigamos, sino dice, y presentarlos sin mancha delante de su gloria. Vamos a llegar delante del Padre. No por nuestros méritos, sino porque Cristo pagó por nosotros. Nuestras vestiduras han sido limpiadas, han sido lavadas. Él perdonó nuestro pecado y nos vamos a poder presentar delante de Él. Dice, ¿con qué? Con alegría. ¿Usted se imagina ese momento? Yo no sé si entre lágrimas, porque usted ha visto a veces cuando uno está tan emocionado, puede ser que uno llora de la alegría. Yo no sé cómo va a ser, yo no sé cómo vamos a reaccionar, pero sí sé que ese día va a ser hermoso y que va a haber un tremendo gozo. Y dice, al único Dios, nuestro Salvador. Y aquí está reforzando. Recuérdense, el impío niega a Cristo, pero aquí dice, Cristo es el Señor. Y Él es el único Dios, dice, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces dice, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Amén. Este pasaje es hermoso. Si usted se lo puede memorizar, memorícelo, porque termina exaltando y glorificando a Dios, pero nos hace ver, hey, sí, nos advierte, pero nos hace que nuestra mirada y nuestra confianza esté en el Señor, quien reina, porque aquí dice, a Él es la gloria, de Él es la majestad, de Él es, ¿qué dice? El dominio y la autoridad. Nadie está por sobre Dios. Él es el que gobierna y el que reina siempre, por la eternidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de Judas? Primero, estamos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Gálatas 5:16 nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Ese es nuestro llamado. Sí, el impío se deja llevar por los deseos de su carne, pero ¿qué dice acá? Vivimos bajo la soberanía de Dios porque dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo lo contrario al impío. ¿Qué hacemos? Nos sometemos a Dios, a su soberanía. Vivimos de acuerdo a su palabra. Le obedecemos. ¿Y sabe por qué lo podemos hacer? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda a vivir de la manera que a Dios le agrada. Estamos llamados a que nuestra libertad no sea libertinaje, sino nos lleva a la santidad. No al pecado. Nos lleva a buscar agradar al Señor. Cada día, ¿qué hacemos? Le buscamos. Nos llenamos de su presencia, nos llenamos de su palabra y dejamos que Él nos guíe. Y Dios nos va hablando y nos va transformando. Una de las cosas que sucede cuando escudriñamos la palabra y estamos en tiempos de intimidad con Dios, de repente nos damos cuenta, ay, no me había dado cuenta que había sido tan egoísta en eso. Uy, eso que dije no estaba bien. Uy, la manera como traté a esa persona no estaba bien. ¿Pasa o no? Y uno dice, Señor, perdóname, transfórmame. Y el Señor va obrando en nuestra vida cada día. Mientras esperamos nuestra redención, defendemos nuestra fe y estamos activos en la obra de Dios. Amén. ¿Qué le parece si oramos?